Hola, bienvenidos a este su podcast, Los Nabo, en donde contaremos historias que van desde la desgracia hasta terrores inimaginables. Cada una de las historias que contaremos están inspiradas en situaciones reales con nuestro toque particular. Si tienes alguna historia que nos quieras contar o que te resuena, cuéntala en los comentarios. Mi nombre es Capi y me acompaña la tejedora de historias, Neko. Hola. En esta ocasión hablaremos un poco de unas historias que nos gustaron. Eh, Como bien lo comentamos, son historias basadas en hechos reales, bueno, con toques reales que obviamente tienen nuestro toque personal. Este podcast está dedicado principalmente a historias que van desde la desgracia hasta terrores que no te puedes imaginar. Como bien te mencionaba, mi compañera, la tejedora de historias, Neko. Entonces, no sé, ¿te gustaría empezar? ¿Te gustaría, No, me gustaría que tú empezaras. te gustaría que entonces, yo te voy a contar una historia? Esta historia es un poco, tiene de todo, tiene traición, tiene toques de religión y obviamente pues tiene lo que generalmente se mezcla con esos toques, la familia. Esa familia que tú dices, ¿cómo es posible, no? O sea, esa familia que tú dices, oye, eh, ¿cómo es posible que llegue a esos extremos? Pero a veces la familia y la religión se vienen mezcladas, a veces no son tan separadas porque pues es obvio que en algunas regiones, en algunas zonas, pues es que está muy arraigado esta parte de, es que la familia y la religión, o si eres de esa familia, eres de esta religión, ¿no? Sobre todo aquí en México. Eso ocurre constantemente porque pues recuerda que somos un país que les llaman el país muégano. O sea, que a donde va la mamá, va el hijo, va la abuela, van los tíos, van los primos, así que no te preocupes. Y el clásico, ¿no? O sea, de, es que tu primo ya hizo la comunión o ya se casó por la iglesia, ¿y tú para cuándo? O fulanito de tal es es de esta religión y ya no puede estar en la familia porque definitivamente esa religión no va con la de nosotros. Y la familia es como que, ay, o sea, ¿cómo es posible que en algunos lugares pues todavía esté eso de, es que si eres de esta religión no puedes ser de la familia, o si eres de esta familia tienes que ser de esa religión? Digo, en lo personal pues, afortunadamente yo crecí en una familia creyente, entonces pues no tuve ese problema. No sé tú. Pues yo tengo una familia muy amplia, entonces en mi familia sí ha habido como, si bien no disputas con respecto a la religión, sí ha habido como ciertos temas con respecto de qué tanto o qué tan aceptada es cierta religión dentro de la familia. Por ejemplo, yo recuerdo que tengo una tía que cuando se casó con su esposo es mormón. Entonces mi tía dijo, voy a convertirme en la religión mormona. Y mi abuela fue así de, ¡ah! ¿Cómo vas a ser mormona? Estás traicionando a tu familia. Y ya pues mi tía nos rezaba y ya sabes, ¿no? En mi familia se acostumbra mucho, ya sabes, como ese de venerar santos, entonces era como de que, ¿cómo que la tía ya no va a rezar? ¿Cómo que la tía no va a ir al rosario? O sea, y de verdad, eso es de cajón. Y yo tuve el mismo inconveniente cuando era más joven, porque pues tuve como mis dudas y mi mamá era como de que, oye, o sea, está bien que no creas, pero solo no me hagas pasar vergüenza. Así era como de, pues, es que tengo libre albedrío y no tendría por qué interferir en que si te quiero o no te quiero. Pero pues yo he aprendido que el hecho de que yo no crea en ciertas cosas no significa que por eso tengo que blasfemar o por eso ellos tendrían que blasfemar en mi contra, porque al final de cuentas es pues simplemente su opinión y la mía con respecto de que no considero que sea el paradigma que yo quiera llevar para mi día con día. Así que cada quien elige a su familia, ¿no lo dicen? Eso es que es la familia que me tocó. Pero sí he tenido ciertos casillos ahí por cuestiones de religión, no mías, te lo prometo, pero sí he tenido De hecho, casillos. yo precisamente igual mi familia, bueno, la parte de mi familia de mi mamá, en algún momento les contaremos esa historia, no ahorita, para después. En algún momento pues, hay una microhistoria que por ahí hubo algunos detallitos cuando mi abuela falleció, y por ahí encontraron algunos detallitos que fue como que, espérame, o sea, que no era de esto y resulta que es de esto. Les volteo bandera a tu abuela. Pues no necesariamente, o sea, pero pues sí, o sea, como que la familia se sorprendió de encontrar ciertas cositas.
Pero pues eso lo dejaremos para otra ocasión. Si quieren escuchar la historia, déjenos en los comentarios. Pues es como mis tías y las sectas de sanación, ¿no? O sea, Ajá. son temas que a lo mejor, si bien no están vinculados a una religión, sí influyen mucho en su criterio y en su manera de decir, yo me voy a sanar de esta manera. Y te prometo que esos de los templos de sanación es un tema bien interesante, pero no lo quiero tocar en este momento porque Lo, es un lo, tema lo difícil. dejaremos para un próximo capítulo. Esa es una segunda parte del tema de religión. Sí, lo haremos, pero no me gustaría que fuera como de religión, sino como cuando llevas más allá la religión de lo que los demás están acostumbrados. Ya sería como el fanatismo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No, no lo llamamos sectario porque suena muy, ay, muy escabroso, pero sí entraría como en fanatismo religioso. Para mí Raya, ese, está entre esa línea delgada del fanatismo y secta. a la secta, ¿no? Te lo prometo que está rayando secta. Esa línea delgada en que tantito para allá y ya es otra cosa. Efectivamente. Sí, está medio denso. Sí, Pero sí, sí. yo creo que los que nos llegaran a escuchar en algún momento también, pues, tienen sus historias y de seguros más densas que las que contamos. Ah, mucho más, te lo prometo. Recuerda que México es el país de la libre expresión, donde muchas religiones son permitidas y las pueden llevar hasta donde ellos crean pertinente. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo te voy a contar una historia. Yo la titulé La Reina. Entonces, Ok. esta historia comienza en una pequeña localidad en Estado de México, ya sabes, de esas zonas que aún parecen pueblos, pero ya son colonias, o sea, pero aún conservan esos rasgos de pueblo, de que pues todavía hay campos de cultivo, granjas, como ciertas zonas de hacienda, o sea, no totalmente la hacienda de antes que estamos acostumbrados a ese tipo de hacienda colonial tipo post-revolucionario, pero sí conserva esos rasgos de pues tenemos terreno, hay ganado, hay campos de cultivo, pero ya no tan ostentosas como antes que tenían a los cientos de trabajadores. O sea, esas zonas que todavía como que son las casas disquetas, o sea, no son tan ostentosas, no son Llamativas. tan llamativas, pero sí conservan esos rasgos de que, oye, pues pobre la familia, No no es, es. claro. Pero tampoco es que, uy, o sea, les sobra el dinero, ¿no? Entonces, esta historia ocurre precisamente en una de esas localidades del Estado de México, en donde en una casa, como te mencionaba, o sea, se ve tipo hacienda, acogedora, de esas que tú dices, no, pues sí me compré una casita para irme a retirar, ¿no? Entonces en esa casa, precisamente en ese día, pues no estaban tan de buenas. Por desgracia había fallecido la líder de la familia, la matriarca, la señora Magdalena. La señora Magdalena era pues así que la jefa, la que pues había, junto a su mamá y a su abuelo, pues habían iniciado todo este trayecto de que pues obviamente habían empezado con terrenos, habían conseguido pues ciertas tierras, ciertos favores, y pues obviamente pues se hicieron de riqueza. O sea, no una riqueza que pues hallaba en que tenían grandes empresas, no, pero pues tenían sus terrenitos, tenían ciertos trabajadores y obviamente pues de eso vivían, ¿no? Pues del cultivo, del ganado, pero adicional, pues la señora Magdalena había dejado pues principalmente a una hija, su hija Elena, de unos 40 años, y a su vez Elena tenía una hija de nombre Magda. ¿Por qué le decían Magna? Magda, perdón. Porque como fue la primera mujer en la familia, pues en honor a su abuela, le pusieron Magdalena. Sí, eso ni pasa. No, eso no Eso no pasa. pasa en las familias de hoy. Obviamente, pues, para que no la confundieran con su abuela, pues ella preferiría que le dijeran Magda. O sea, soy Magda, ¿no? O sea, a secas, o sea, para que no me digan, "Ah, es que eres Magdalena, la señora Magdalena". Entonces, obviamente, pues, fallece la señora, causas naturales, ya estaba grande, o sea, ya era su momento. Entonces, obviamente, pues, en ese momento, pues sí, o sea, la tristeza, se fue la señora, afortunadamente se fue bien, no hubo pues, algún percance, algún accidente, simplemente pues fue su momento. Entonces, entre, obviamente la gente que la conocía, la gente del pueblo, pues le externaba sus condolencias a su hija y a su nieta. Entre la gente, pues, había por ahí, pues, algunos presidentes municipales, tanto obviamente el presidente municipal del municipio como de los aledaños, e incluso el jefe de la policía
de la zona. ¿Por qué estaban estas personas? Porque aparte de lo que te mencioné, que pues tenían tierras de cultivo, ganado, pues, las cabezas de ganado, se decía que la señora hacía ciertos favores Ay, especiales. caray. O sea, hacía Ay, ciertos caray. favores especiales. Entonces, obviamente, pues era una verdad a voces de que la señora pues hacía favores especiales a la gente. De hecho, pues la gente así había conseguido, se decía que así había conseguido esos puestos de presidentes municipales, de jefe de la policía. Pero obviamente una verdad a voces que pues si le preguntaba a alguien externo decían, no, la señora tiene tierras, o sea, es lo que hace, o sea, se dedica al campo, se dedica a la hacienda, a vender, comprar ganado, vender, etcétera, ¿no? Todo Sí, lo sí, de todo. sí. A todo lo que tiene que ver Todo con lo su que tiene tierra. que ver. Entonces, obviamente, pues en el momento, pues Elena estaba triste, estaba desconsolada porque partió su mamá. Entonces, obviamente, pues en su momento, pues a pesar de que iban esas personas, pues ella como que dijo, oigan, pues respeten mi dolor y luego hablamos, ¿no? O sea, porque realmente, pues las personas tenían negocios pendientes. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues luego hablamos, ¿no? Dame tiempo, dame oportunidad de que, pues obviamente De que lleve mi duelo como debería de de llevarlo, que mi en duelo como espacio. debía llevar, entonces obviamente pues respetaron su dolor y pues le dieron un tiempo. Para esto, obviamente, eh, la señora Magdalena, para poner contexto, o sea, es Magdalena Y Magda. y Magda y Elena. Son nuestros principales de esta historia que te estoy contando. Entonces, la señora Magdalena pues le dejó pues instrucciones a su hija, sabes, todo el chassis de pergaminos, escrituras, documentos legales, etcétera, ¿no? Entre los cuales había unos documentos que obviamente, bueno, no son lo mismo, la verdad a voces, o sea, la señora sí hacía ciertas cosas. No, Elena no sabía exactamente qué cosas, solo había visto ciertos detalles, pero sí sabía que hacía ciertas cosas. Ajá, eso me causaba curiosidad. O sea, Elena sí sabía que su mamá tenía ese negocio, esos Ah, favores extra, esos por llamarlo. favores, Esos pero no favores sabía exactamente qué consistían, simplemente sabía que que eran favores. existía. Ok, ok, ok. Entonces, obviamente, pues, dentro del pergamino había pues, documentos legales y una serie de instrucciones junto con una estatuilla. La estatuilla era la clásica estatuilla de la Virgen con sus manos en oración, con su velo que caía, y pues era una estatuilla ya desgastada, despostillada, del clásico yeso blanco, o sea, se le veían por ahí la pintura original ya carcomida con el tiempo. Ay, como los niños Dios. Ah, Sí, anda, sí, sí, como cuando tienes un niño Dios y ya pues de que tanto lo paseas, ya se empieza a desgastar un poquito la pintura ajá, o y ya sea, se empiezan a ver los entonces vestigios. Sí, sí, claro. la estatuilla estaba junto con todos los documentos legales, era como la herencia, por así decirlo, o sea, junto con todo lo demás. Dios, qué herencia. Herencia junto con todo lo demás. Y dentro de los documentos había una serie de cuestiones, entre ellas unas instrucciones. Incluso estaban con marcadores de cera de esos de las escuelas, con los que luego calificaban antes. Ay, sí, con los que te ponen el 10 y la palomita Ajá, y o sea, los con ese tipo rojillos. de marcadores, o sea, estaba así en grande, no desobedecer, y así encerrado en círculo, no desobedecer. Entonces, había 5 reglas importantes, que era nuestra reina, obviamente refiriéndose A la a la estatuilla. estatuilla, jamás debe ser vista por los curiosos a menos que ella quiera ser vista. Como estas estatuillas, que obviamente, pues digo, no pudimos conseguir la estatuilla. Si la conseguimos después la verán en nuestro muro de historias, pero es una estatuilla, ya sabes, de esas de religión, que pues obviamente tú dices, pues es una estatuilla X, ¿no? Sí, 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 Pues, como los típicos santos que ah, las mamás siempre tienen o las abuelas así de que, ay, mira el altar de la Virgencita de bueno, de San Charbel, ah, que generalmente tienen así con una veladora, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, la primera, nuestra reina, jamás debe ser vista por los curiosos a menos que ella quiera ser vista. La segunda, nuestra reina escogerá a la siguiente matriarca y jamás deberá ser cuestionada su decisión. Tercera, nuestra reina no hace caridades. Toda solicitud tendrá un precio y deberá pagarse completamente y sin titubeos. O sea, no era de, oye, pues déjame lo pago, ¿no? O sea, no. O sea, si tú pides, pagas, punto. O sea, Ay, qué peligroso. cuarta,
nuestra reina jamás se la cuestiona, o sea, eso se ancla con el segundo punto de si la reina dijo que ella va a ser la líder, ella se queda, no hay vuelta de hoja, no hay de que yo, ¿por qué no? No, ella lo dijo, así se hace. Y quinto, nuestra reina deberá ser alimentada cada luna llena sin excepción. Eso de alimentada me da, A eso me da vamos. curiosidad, me da intriga. ¿Sabes a qué me recuerda? En la religión de los... Hay una religión donde se supone que tú tienes como cocos. No sé si precisamente sea santería, porque no estoy segura de que sea santería, pero hay una religión donde pues la gente coloca como un coquillo, que es su santo, y cada cierto día, específicamente cada cierto día, tiene que alimentarlo. Es más o menos parecido así. Ok. Obviamente Elena, pues lejos de decir, oye, pues mi mamá perdió la cabeza o algo le pasó, se le hizo muy común así de, ok. O sea, ella ya conocía más o menos lo básico e incluso, pues obviamente, ella dice que en algún momento, más bien en algunos momentos, perdón, cuando estaba la estatuilla en su altar, porque obviamente tenía un altar dentro de la casa, ya sabes, el clásico altar, velas, dulcecitos, a lo mejor está un poco contexto, pues dependiendo de la religión que tú seas creyente, pero en este caso el altar pues, era la estatuilla, tenía velas, tenía pequeñas ofrendas, agua, o sea, era una variación de diferentes, o sea, obviamente no estamos hablando de la religión que te mencionaba, sino que pues es un tipo, pues sí, de culto. Ok. Entonces, obviamente, pues a ella no se le hacía fuera de sí, o sea, las indicaciones que había dejado su mamá. Al contrario, incluso ella menciona que en algún momento, o más bien en varios momentos, ella juraba que su mamá le hablaba a la estatuilla y juraba que escuchaba que alguien le respondía. Dios, no. O sea, así de, no se le hacía raro. Sí, sí, sí. Lo que sí se le hizo extraño fue en que entre los documentos encontré una carta para su hija, para Magda. Ok. Y fue así como que, ¿por qué para ella? O sea, ¿por qué? Si solamente la que sigue en la línea soy yo. O sea, ¿qué tendría que ver mi Mi hija hija. Sí, en sí, esto? claro. Entonces, obviamente, lejos de entregar la carta a su hija de, oye, pues tu abuela te dejó esto, a lo mejor pues, se está despidiendo, te quiere desear suerte, lo que sea, ¿no? La clásica carta de, pues fuiste una buena nieta, ayuda a tu mamá, etcétera, ¿no? Lejos de eso, pues le entró la curiosidad y la vio. Rompió el sello, digo, un sello de, pues ya sabes que con saliva Sí, o sea, sí, sí. es un sobre normal que estaba escrito con la letra de su mamá para Magda. Sí, sí, sí. Sí, ya Entonces, sabes, el típico de, te pongo la salivita, ajá. te echo poquito y Entonces, échale. obviamente rompió el sello, pues sabemos que con saliva no es muy complicado, a veces la clásica de pues con vapor de la tetera Sí, y sí, pues sí. ya se levanta, ¿no? De la plancha. Ajá. Entonces comenzó a leerla y la carta decía textual: mi querida Magda, al leer esta carta significa que mi tiempo en esta vida ha llegado a su fin y tú estás lidiando con ese dolor de perder a tu abuela y mentora. En ese momento, esa palabra le hizo clic a Elena. ¿Cómo que mentora? Si a mí nunca me enseñó nada. A mí nunca me enseñó más que lo básico. Qué frustrante. Entonces, era como que, espera, o sea, a mi hija le enseñó cosas, le enseñó sus secretos y a mí nunca me dijo nada. Siguió leyendo la carta. Como sabrás, mi partida deja un hueco en el liderazgo de la familia y como tal es necesario llenar ese hueco durante la próxima luna llena para que nuestra reina no pase hambre. Sabes que eso es algo que no puede llegar a pasar. Nuevamente Elena pues hizo una pausa así de, espera, o sea, mi mamá, doña Magda le está dejando indicaciones a su nieta de lo que tiene que hacer. Se supone que yo era la siguiente, o sea, yo tenía que heredar esto. O sea, ¿por qué mi hija es la que está recibiendo, por así decirlo, esta bendición? Entonces, mientras leía la carta y la analizaba, pues obviamente Elena pues empezaba a enojarse, o sea, tenía esa furia de, ¿por qué mi hija? ¿Por qué ella si yo soy la que sigo? O sea, no puedo creerlo. Entonces,
obviamente, o sea, estaba enojada, estaba furiosa, o sea, ¿cómo era posible? Y más aún, ella estaba molesta con su hija porque, obviamente, en este mundo de favores y negocios, pues Elena había sido prometida a otra familia y de ahí nació Magda. O sea, técnicamente fue un arreglo de, pues te vas a casar con esta familia, con el hombre de esta familia. Y obviamente Elena, pues era como que, pues en realidad, ella veía a su hija como, pues un error. O sea, porque pues no se le dejó disfrutar de su vida, fue de tú te vas a casar con este hombre y no hay vuelta de hoja. Ay, qué triste. Pues fue como que, Digo, yo sé que eso es muy común, ¿eh? O sea, sé que es muy común que cuando hay lugares donde no son necesariamente ya poblaciones grandes, sino que todavía se consideran pueblitos, pues entre ellas, ¿sabes? Los conocidos es como de que, ay, yo te prometo que mi hija se va a casar con tu hijo cuando sean grandes. Y hasta los presentan y todo, pero es de que, no, ya estás apalabrada, no puedes salir con nadie más. sí, entonces, Sí. este era el caso de Elena, o sea, Ah, qué había sido triste. prometida a una familia, obviamente pues por negocios, por hacer crecer la familia, los negocios, los terrenos, pues fue prometida. Entonces, obviamente pues Elena veía a su hija pues como un error, porque pues en realidad nunca hubo amor en ese matrimonio. Y más aún que el papá de Magda murió de forma misteriosa cuando Magda tenía 15 años. O sea, a los 15 años murió, no encontraron su cuerpo. O sea, lo dieron por muerto porque nunca encontraron su cuerpo, nunca supieron qué fue de él, qué le pasó. O sea, simplemente un día desapareció. O sea, fue como que, pues, obviamente en su momento, pues, Belena dijo, pues me abandonó. O sea, no quería esta vida. O sea, simplemente me usó y se fue, ¿no? O sea, Yo iba a usar una expresión más coloquial. ¿qué ibas a decir? Que fue por cigarros. El clásico, El ¿no? clásico, se fue por cigarros, dijo, ahorita vengo, Ahorita no te vengo por preocupes. cigarros. Y no volvió, claro. Entonces, obviamente, pues Elena estaba molesta. O sea, ¿cómo es posible que le estén dejando todo a mi hija? Cuando este era mi momento de ser libre. O sea, ella consideraba que una vez que muriera su mamá, iba a ser libre. Estaba viendo la luz al final del túnel, o sea, esa libertad. Y resulta que su hija ya estaba ahí al final, esperando. Wow. O sea, como que, ¿por qué? Siguió leyendo la carta. Para esta ocasión, la ceremonia para alimentar a la reina será en la cueva donde comenzó tu iniciación y donde te alzarás como la nueva líder de la familia. Es importante que lleves todo lo que previamente habíamos platicado para que la ceremonia sea exitosa. Recuerda, no debes decirle a nadie de esta ceremonia. Es solo entre la reina y tú. Querida hija mía, eres mi orgullo. Así, orgullo resaltado. ¡Qué fuerte! Y No, deseo con no. ahínco que guíes a la familia como yo lo hice. Estas últimas palabras, pues obviamente, pues hicieron hervir la sangre de Elena, o sea, de cómo que el orgullo, o sea, ¿por qué el orgullo? O sea, de por sí, vuelvo a lo mismo, o sea, Elena veía a su hija como un error. Y resulta que era el orgullo, o sea, el orgullo de su mamá. Entonces, estaba fúrica, o sea, estaba fúrica. Entonces, obviamente, pues pensó en un plan. Bueno, Magda no ha leído la carta, no sabe que existe. Entonces, tengo que aprovechar este momento. Obviamente, pues no podía preguntarle a su hija, oye hija, pues, ¿cuáles son los ingredientes de la ceremonia? Porque se iba a dar cuenta que leyó la carta. Entonces, astutamente, Elena, volvió a sellar la carta, como si nada pasó, y se la entregó a su hija, así de, oye, tu abuela te dejó esto. Como si nada hubiera pasado, o sea, una actriz fenomenal, o sea, aquí nada pasó, o sea, por si ya había fingido por años esperando a que su mamá muriera para ser libre, pues no le costaba seguir fingiendo para, en verdad, poder ser libre. Entonces, Magda fue a su cuarto, se encerró para ver la carta, y desde las sombras, pues, Elena estaba esperando a su hija, pues para que, a lo mejor había un indicio de qué ingredientes eran, ¿no? Sí, para ver si saltaba alguna pista de, sí tengo esto en mi recámara, verás que lo guardé ahí Ajá. abajo de la almohada. Entonces, Sí, claro. obviamente, Magda leyó la carta, todo normal, solo que al final la quemó, le prendió fuego. A Elena pues se le hizo curioso esa acción porque pues nunca, en las instrucciones nunca había algo de quema la carta, ¿no? O sea, pues a lo mejor
como ya le habían mentido antes, pues ya sabía que pues a lo mejor su mamá le había hecho que si algún día recibe algo de ella, pues se decía de las evidencias. O sea, no se le hizo algo fuera de lo común. Entonces, Magda salió de su cuarto, buscó a su mamá como si nada, así de, ¿qué pasó, hija? Oye, la abuela me encargó algo como última voluntad. Entonces, Elena, como buena actriz, le dijo, sí, adelante, cumple con las indicaciones de tu abuela, para que no la decepciones, para que pues, obviamente su memoria, pues, se preserve, ¿no? Ah, qué rudo. No, 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 no. Entonces, obviamente le dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a salir, voy a tardar, regreso hasta por la noche. Dijo, sí, adelante, no te preocupes. Entonces se fue Magda y Elena todavía entró al cuarto de Magda, pues a ver si no había más secretos que le habían ocultado, ¿no? O sea, así de... A ver Pues, qué me puedo encontrar. Como toda mamá curiosa que dice, a ver, como que voy a ir a limpiar la recámara de mi hija. como que voy a limpiar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué me puedo encontrar. En realidad no encontró nada, salvo un mapa improvisado, dibujado a mano, del lugar donde estaba la cueva. Pero a Magda no le servía, digo, a Elena no le servía, porque ya había ido a ese punto de la cueva. Cuando su mamá vivía, doña Magda utilizaba a Elena, pues literal como burro de carga. Así de llévate Le esto, cargaba llévate lo bolsas, otro. le cargaba velas, le cargaba hierbas. O sea, cuando ella tenía que ir a la cueva por algo, ella cargaba. O sea, ella era el burro de carga. Y no la trataba de otra forma que no fuera así como una especie de sirvienta. Ah, qué triste. Entonces, el mapa en realidad, pues no le servía, o sea, porque pues Sí, porque ya sabía dónde estaba la cueva. ya sabía dónde estaba la cueva. En realidad nunca había entrado porque su mamá le tenía prohibido entrar, o sea, hasta aquí llegas, aquí me esperas y punto. Entonces, pues en realidad no le servía. Pero bueno, Magda regresa con varias bolsas negras, o sea, de esas, ya sabes, cuando vas al mercado, de esas de hule, negras, resistentes. Sí, como las de la basura. Se veía que pesaban, o sea, pues se veía que traías varias cosas, pero lejos de, pues a lo mejor preguntarle a su hija, oye, ¿qué te dice? Ahí fue así de, ¿cumpliste lo que te encargó la abuela? Y su hija le dijo, sí, tengo todo listo. Ah, qué bueno, me alegro, para que pues obviamente la abuela esté contenta de que estás honrando su memoria. Entonces, obviamente, pues ella estaba maquilando el plan, así de, ya trajo los ingredientes, ya estoy cada vez más cerca de mi libertad. Entonces Elena le dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a descansar porque mañana tengo que salir temprano, tengo que ir a cierto lugar. No le dijo que a la cueva, simplemente tengo que ir a cierto lugar y obviamente tardo un buen tiempo en llegar y pues obviamente me voy con el alba. O sea, para que me dé tiempo porque pues tengo que estar antes del anochecer porque es luna llena. Precisamente la luna llena era el siguiente día. Santo O sea, Dios. solo había un día para poder librarse. ¿Cómo se le ocurre a la abuela morirse un día? En esas fechas, yo me preguntaría, abuela, ¿qué no puede estar más tiempo? No sé, un par de días. Bueno, recuerda que ya había pasado días en lo del duelo. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues fue de ya, ¿no? O sea, se tiene que hacer el ritual. Entonces, obviamente, Elena pensó, ok, ya están los materiales, ella se va a dormir. Todavía muy amable, le dijo a su hija, sí, cena y vete a descansar. Entonces, cenó, se fue a dormir y dijo, este es mi momento. Esperó hasta la madrugada, antes de que saliera el sol, incluso antes de que empezaran a cantar los gallos, los animales. Entonces, esperó, recogió las bolsas, el cuarto de Elena lo encadenó, o sea, como antes, de cadenas, candados, para que no saliera. Y obviamente no era tan fácil, porque pues estaban como en un segundo piso. Y la ventana de Magda daba hacia los terrenos, tanto de pastoreo como de cultivo. Entonces su plan era simple. Ella agarraba las cosas, se iba a la cueva. Entonces cuando Magda se despertara, pues se iba a dar cuenta que estaba encerrada. Salir por la ventana no era una opción porque si era alto, o sea, aun cuando salía, pues se iba a lastimar, o sea, no iba a resultar ilesa de ese movimiento. Y toda, o sea, lo pensó paso por paso. Y aun cuando pidiera ayuda, pues los trabajadores no llegaban al amanecer, o sea, llegaban como eso a las 9, 10, o sea. Entonces, en eso que iban a auxiliar, en eso que de entrada alguien la viera pidiendo ayuda, pues iba a tardar un rato. Y todavía cuando la vieran de que necesitaba ayuda,
se iban a encontrar con una sorpresa, porque pues, no eran cualquier cadena, estas cadenas gruesas, esos candados antiguos, de esos, Como el fantasma de Canterbury cuando arrastraba sus cadenas. sí, o sea, de esos que usaban para los trabajos más funestos de la hacienda, o sea, de esos que tenían que resistir porque tenían que resistir. Entonces no tan fácil la iban a sacar. Y sumado a eso, pues ella se llevó los ingredientes. Entonces, aun cuando la liberaran, pues si ella se tardó todo el día en buscar los ingredientes, pues ya no le iba a dar tiempo, porque ella Sí, de buscar los otros. se lo estaba llevando y todavía tenía que llegar a la cueva. Entonces, y obviamente pues era una cueva de difícil acceso, no era como que, ay, pues me voy en carrito y ya llego, no, o sea, era una cueva de difícil acceso, de esas que están perdidas en el monte. Entonces, pues obviamente lo tenía todo planeado, o sea, dijo, de aquí soy, o sea, no va a haber forma de que me quiten esta opción de ser libre. Entonces, ya iba caminando, iba avanzando y se imaginaba pues ya su regreso triunfante. Le fui escogida, perdón, por la reina. Me ha escogido a mí. Y como una de las reglas, si bien recuerdas, era no cuestionar a la reina, pues obviamente su hija no se iba a quedar más que con las ganas de, pues, si la reina no dice, pues ha de ser verdad. Qué peligroso. Obviamente, aquí hay un detalle. Eh, Elena no era del todo creyente de ese tipo de cosas, era más como, pues, ya sabes, esa imposición social de que es mi mamá, yo lo tengo que obedecer porque es mi mamá. O sea, no era tan creyente de casi la reina cumple cosas a cambio de cosas. O sea, era más como que, pues, conocía gente, hacía favores, le hacían favores, y ella lo pensaba más como algo político. Sí, sí, más que como algo religioso. Algo como religioso o como algo ritualístico, lo veía más como algo político. Por eso, obviamente, había presidentes municipales, el jefe de la policía involucrado, porque era algo más político. Sí, sí, claro. Entonces, mientras ella avanzaba, pues obviamente decía, voy a ser libre, ya voy a ser libre. Entonces, obviamente, conforme iba avanzando, pues sí, o sea, llevaba bolsas pesadas, aparte llevaba la estatuilla, pues sí se le dificultaba y pues sí se le hacía pesado. Pero recordaba que iba a ser libre y se lo olvidaba. El único detalle que sí notó era precisamente que la estatuilla, pues sí, como que cada vez que se acercaba a la cueva, por cada paso que daba más cerca de la cueva, la sentía pesada. O sea, como que cada paso un poco más, cada paso un poco más. O sea, obviamente ella lo tuviera, pues de que pues Ya estaba cansada, iba un rato caminando. Ajá. Dijo, no, ¿sabes qué? A lo mejor yo me estoy sugestionando. Y esto es como el ejemplo del vaso de agua. O sea, no, en realidad no pesa el vaso de agua, sino el tiempo que lo estás cargando. Entonces Claro. ella lo tuviera más a eso. Entonces, obviamente llegó a la cueva, llegó cansada, dijo, ya, llegué. Nunca había entrado a la cueva, no sabía lo que había en el interior. Entonces descansó y por un momento, solo por un momento, frente a la entrada de la cueva, mientras descansaba, escuchó la voz de su mamá que le decía, eres una inútil. Oh, palabras fuertes de una madre. Entonces, obviamente, pues dijo, no, pues estoy cansada, de seguro ya estoy empezando. Tengo hambre. Estoy empezando a alucinar. Entonces dijo, pues ya, vamos a entrar a darle, ¿no? A esto. Entonces, obviamente, ya en el interior de la cueva, o sea, era una cueva de estas. No era tan profunda, o sea, tampoco era de que pues, caminó mucho, sino que era una cueva, a lo mejor de la entrada hacia donde era el ritual, yo creo que eran unos 20 metros, 25 metros, o sea, no era tan profunda la cueva. La cueva tenía un pequeño montículo en donde obviamente pues, se le prendió de que pues, ahí va la reina, la estatuilla. Y sobre el montículo había un hueco que daba al cielo, que obviamente pues cuando había luna llena pues obviamente... Sí, iluminaba. Iluminaba. Entonces, obviamente pues dijo pues voy a preparar las cosas, ¿no? Porque faltan unas horas para la luna, para la noche, la luna llena y pues puede estar lista. Abrió la bolsa y pues lanzó una sonrisa así como que... Yo pensé que iban a hacer cosas especiales. En realidad eran velas, veladoras, cirios, hierbas, estas lociones que encuentras en el mercado, en las tiendas esotéricas. E incienso artesanal. Eso también lo encuentras. Entonces ella se imaginó, no sé, voy a encontrar otra cosa, ¿no? Otro tipo de cosas. Pero eran elementos comunes.
Lo único destacable era una pequeña cajita que tenía las iniciales de su mamá, de doña Magda. Dentro de la cajita había una daga ceremonial, de estas estilo, pues ya sabes, de estas puntiagudas con sus mangos. Sí, pequeña, sí, Ajá, sí, sí. pues una daga estilo ceremonial. Entonces, obviamente yo por intuición digo, pues tengo que montar todo, ¿no? Encender velas, cirios, incienso, colocar las hierbas, aventar loción para que huela, o sea, y poner la estatuilla en el centro. O sea, yo creo que quien no conociera es 1 más 1, ¿no? Igual a 2, o sea, no había gran ciencia en esto. Ay, yo lo hubiera dudado un poco. Como que todo tiene su chiste. Yo siento que es como la cocina. O sea, si tú ves ingredientes, puedes decir, ay, es bien fácil hacer una sopa fría, pero no sabes a qué cantidad, cuánto tiempo dejarla cocida, si le echas exceso de sal se puede salar. Entonces, yo lo vería más por ese lado de necesito un poco de guía para ver cómo hacer esto. Pero Pues en realidad ya tenía la base porque pues en la casa pues, había sí, un sí, pequeño también había altar, un o sea, pequeño altar, entonces sí, obviamente claro. dije, pues debe ser lo mismo. Cayó la noche, ya todo estaba encendido, se oló a loción, oló a incienso, y obviamente pues la luna en su punto alto pues iluminó con su luz la estatuilla. Obviamente pues todos sabemos para qué era la daga, o sea, no volvemos a lo mismo, 1 más 1 igual a 2. Entonces ella obviamente sabía que pues había que ofrecer El el cuerpo alimento. de, el cuerpo de un ser. Ajá, el alimento. Había que ofrecer el alimento. Entonces agarró la daga firmemente. En todo momento nunca titubeó, o sea, porque lo que ella quería Era librarse. era su libertad, ser libre. Entonces agarró la daga, la clavó, empezó a rasgar su palma. Dice que ella sentía pues obviamente el ardor de cómo el metal pues rasga tu palma. O sea, si alguna vez estás cortado y sobre Sí, todo sí, con sí. metal, sabes que pues no es bonito. Y luego, No, no, no. o sea, no estamos hablando de una cortadita de que, ay, pues me hizo una cortadita. No, o sea, estamos hablando de que pasó la daga por toda su palma. Entonces, obviamente, pues con el líquido hemático, pues obviamente la puso sobre la estatuilla, ¿no? Así, pues te alimento, ¿no? O sea, no pasó nada, pues dijo, pues es normal, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Ella no creía en eso, o sea, ella no creía en esa parte mística. Sí, sí, Ella, de se va a aparecer ajá, algo, solo es como seguir las ajá, o instrucciones sea, para que se ella se cumplan. imaginaba que la prueba de que la había escogido, precisamente que iba a regresar con esta estatuilla llena de su líquido hemático y obviamente se lo iba a mostrar a los demás miembros de la familia y obviamente a su hija Magda, mira, me escogió, yo soy la nueva líder. No se cuestiona a la reina, te amuelas, yo soy la nueva matriarca, la nueva líder de esta familia. Pues se imaginaba que era eso, o sea, eso era el ritual, o sea, no había nada extraordinario. Pero entonces empezó, pues ahora sí que lo extraño. Obviamente ella empezó pues a sentirse mareada, a sentirse cansada, a tener cierto dolor. Entonces, eh, pues ella lo atribuyó a que pues todo el viaje, Sí, sí, claro. no había comido. Y obviamente pues el hecho de que te cortes y des eso, pues obviamente no es, Sí llega a marear. llega mareada, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, obviamente, pues ella dijo, no, pues es normal, ¿no? O sea, pues me siento cansada. Entonces, a lo mejor lo que necesito es descansar, esperar a que amanezca y regreso, para regresar triunfante. Pero en eso empezó a sentir así como una vibración, como un zumbido, como ¿cómo decirlo? Como un latido. Así de tan, tan. O sea, era un Sí, sí. latido que empezó a llenar toda la cueva. Y lejos no sé, o sea, de ser algo, a lo mejor todavía hasta este punto anormal, pues esos latidos le estaban causando dolor. O sea, como que si le calaban algo, así como cuando estornudas y te cala hasta los huesos, o sea, cada latido pues, le retumbaba en ella, en su cuerpo. Súmale el cansancio, súmale la falta Sí, sí, de claro. sangre, entonces, De comida. de comida. Entonces, técnicamente, o sea, cada latido la estaba destruyendo. Y se dio cuenta que los latidos venían de la estatuilla. O sea, esa vibración ¿Cómo emanaba de la estatuilla. O sea, crees? emanaba. No. O sea, emanaba. Entonces, pues obviamente ella no sabía qué estaba pasando. O sea, o sea, tenía dolor, se estaba desangrando. O sea, definitivamente, pues empezó a tener miedo. Así de, esto no es normal. Entonces, pues dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Mejor, pues
como cualquiera lo haría, ¿no? O sea, a lo mejor en su momento estás enojado, quiero todo, pero en su momento dijiste, no, quiero vivir, yo me voy. Pero para esto, o sea, ya estaba mareada, sentía el dolor, pues obviamente pues ya le había pegado la falta de sangre, entonces pues cayó al piso. O sea, y súmale estos latidos, estos zumbidos que le llegaban Que le atrás, calaba. que le calaban. Entonces fue, o sea, entre el dolor, la angustia, pues, estaba retrocediendo en el piso. Y de arreojo, o sea, así en la entrada, dije que estaba como unos 20, 25 metros. Solamente lo que hizo, pues nada más iluminó así como el centro, o sea, nada más Sí, sí, iluminaba el sí. centro. Entonces, obviamente, la entrada, pues sí se ve oscura, o sea, estamos hablando de monte, o sea. Sí, sí, estamos hablando de que no eran 10 metros, o Ah, sea, 20 metros sí es una distancia bastante y a final de cuentas, amplia. pues, aunque haya iluminación en el interior, pues afuera estaba oscuro, o Oscuro, sea, pues, oscuro, estamos oscuro. hablando de monte, o sea, no había nada, o sea, no había ninguna Las fuente. estrellitas que No, iluminaban no había ninguna solamente y la luna. fuente de iluminación. Entonces, pues vi una silueta que se iba acercando, o sea, caminando. Se quedó así de, ¿quién es? Pues era Magda, era su hija, estaba ahí en la cueva. Y ella se quedó así, ¿cómo? O sea, si yo te dejé encerrada y aún cuando podías Sí, hacer... si yo amarré, si Ajá, o yo sea, te yo puse hice cadenas. yo hice todo lo posible para que tú no llegaras a tiempo. ¿Qué haces aquí? O sea, aparte del dolor y todo lo que sentía, pues sí se quedó así de, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Y fue como que, pues, ¿qué onda, no? Entonces, obviamente, Magda se acercó tranquila, o sea, no estaba ni molesta, no estaba ni sorprendida, o sea, simplemente como una plática normal. Se le acercó al oído y le dijo, la reina debe alimentarse. ¿Cómo que la reina debe O sea, alimentarse? Elena no entendía, Sí, sí, sí. o sea, qué estaba pasando, o sea, ella consideraba que ya era libre, Sí, sí, que sí. ya había llegado su momento, o sea, y lejos de eso, pues estaba en el suelo desangándose con el dolor, recibiendo esas pulsaciones que le calaban hasta los huesos. Entonces, Elena cambió su semblante con una mirada pues, más fría, más, pues, sí, o sea, más, ¿cómo llamarlo? Más sádica, más... ya sabes, como de esas descripciones que dan de lo tenía todo planeado. Le terminó de decir. Tal como me dijo la abuela que pasaría. Solo era esperar a que hicieras tu movimiento y el alimento de esta noche llegaría por sí solo. Entonces, Elena le hizo clic. Nunca, nunca iba a ser libre. Nunca estuvo un paso adelante, nunca planeó nada. Al contrario, solo fue un ganado más, un alimento más para la reina. Entonces, mientras Elena, pues, se retorcía del dolor, o sea, estaba acá, o sea, Magda le explicó qué había pasado en realidad. Antes de que muriera la abuela, le dio instrucciones precisas de cómo iba a actuar, de cómo iba a proceder para todo esto. Primer punto, la carta que leyó Elena era solo un anzuelo. O sea, era solo un anzuelo porque sabían que ella quería ser libre, o sea, sabían que ella se quería hacer todo eso. O sea, que sabían que ella quería tomar el poder. Entonces, la carta fue un anzuelo. Santo Dios. O sea, fue un anzuelo así de, ella lo va a leer, va a querer ganarte el juego y va a hacer el... No, tú no vas a hacer nada, o sea, ella lo va a hacer sola. Además, la daga estaba preparada con un poderoso veneno. Bueno, más bien como una neurotoxina. Ok, ok. Una neurotoxina porque la estaba paralizando, no la estaba matando, la estaba paralizando. Ajá. Entonces, obviamente, pues eso era para que pues, la dejara indefensa mientras el ritual continuaba. Obviamente, pues, Elena se quedó de, ¿cómo? O sea, no, o sea, si yo ya me había anticipado, o sea, ¿cómo es posible? Y le continuó diciendo, esta no es la primera vez que escapo de mi habitación. Ya lo había hecho anteriormente para que la abuela me instruyera, para que me enseñara. Mientras tú dormías, yo me escabullí. Y obviamente, pues no podía pasar por el pasillo principal porque se daría cuenta su mamá. Sí, sí, claro. Entonces ya, o sea, lo que la dejé encerrada era irrelevante. Innecesario. Ella ya tenía forma de salir. Entonces, entre la agonía que se mezclaba con la furia de Elena, su hija le dio el golpe de gracia. Bueno, le dio dos golpes de gracia. El primero, le dijo que el ritual para escoger a la nueva líder ya había sido hecho. O sea, el ritual que estaba haciendo ahorita nada más era para alimentar a la reina.
no era para escoger a la líder. La líder ya había sido escogida. Y fue... ¿Sí recuerdas cuántos años tiene Magda en ese momento? Hasta donde yo entendí, 20. 20. Tenía 20. Entonces, hace 5 años, cuando ella tenía 15, fue el ritual. Pero no fue cualquier ritual. ¿Ves que te dije que su papá desapareció? Sí, claro. Ok. Obviamente su papá, pues, fue en cierto momento, pues, un arreglo. Te casas con mi hija y, pues, te ofrezco poder, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, obviamente, en su momento, pues, el papá de Magda, pues, se dio cuenta de que la abuela, pues, no era buena persona. O sea, Sí, de definitivamente... que estaba usando sus poderes para otros fines. O sea, no era buena persona. Entonces, obviamente, pues, empezó así como que, espera, o sea, en verdad lo que estoy haciendo es correcto. Entonces empezó a planear, empezó a ejecutar. Entonces el papá de Magna, pues obviamente pues, se dio cuenta que no era buena persona y empezó a hacer planes. Obviamente de poder escapar con su esposa, con Elena y con su hija. Pero obviamente pues eso no iba a ser tan fácil. No iba, o sea, el trato principal era, tú te casas con mi hija, me entregas una heredera digna de esta familia y yo, pues, obviamente a ti y a tu familia, te ofrecemos poder, Sí, sí, riquezas claro. y todo, tú ya sabes, todo el Todo paquete. lo que ofreces cuando vendes tu alma. O sea, Por todo el llamarlo de alguna paquete. manera. Pero obviamente, en cuanto nació Magna, o sea, era un matrimonio arreglado, pero en cuanto nació Magna, pues como que le entró ese amor así de, no, pues, es que tengo una familia, como, o sea, como nada más por arreglo, etcétera, ¿no? Entonces, pues literalmente empezó A encariñarse. a encariñarse, empezó a tener sentimientos verdaderos tanto por su hija como por su esposa. Pero obviamente no podía demostrarlo porque era parte del trato. El trato era, me entregas una nieta digna y a mi hija la mantienes entretenida para que no se vaya. Y entonces Elena comprendió que la indiferencia del papá, de su esposo, era para que pues ella despertara y se revelara a su mamá, cosa que nunca hizo, cosa que nunca pasó. Tristemente, no. Entonces llegó el momento cuando Elena tenía 15 años, ya estaba todo planeado, ya había hecho contactos, ya había hecho movimientos para que pues, salieran del pueblo y desaparecieran. Sí, sí, claro. Entonces, con engaños, pues lo llevaron a la cueva para que pues se supone que ahí iba a encontrar a su familia e iban a escapar y resulta que no encontró a su hija, que lo asesinó, que era parte del ritual para convertirse en la líder. O sea, su hija mató a su papá. Era su prueba de fuego para decir, sí, tú eres la indicada para ser la líder. Tienes lo necesario para Tienes ser lo una líder. necesario para ser la líder. Por eso su papá, por eso su esposo desapareció. Sí, sí, sí. O sea, lejos de pensar que había hecho las relaciones necesarias, que tenía los medios para escapar, pues todas esas personas con las que según se alió, le informaban a doña Magda. Oye, tu yerno se quiere ir, se quiere llevar a tu hija, se quiere llevar a tu heredera. Nieta. Deja tú A la hija, a la nieta. a la nieta, o sea, la nieta, la próxima líder, o sea. Entonces, Elena fue de, ¿cómo? O sea, tú mataste a tu papá, o sea, no lo voy a creer. Entonces, obviamente, pues terminó de enojarse y pues le lanzó pues improperios, maldiciones de pues eres una, ¿cómo es posible? Tu papá, por esa cosa, ¿cómo te atreves? Sin más, Elena se acercó, una patada, o sea, la volteó, la puso enfrente de la estatuilla, porque ya se estaba retorciendo tratando de alejarse, pues, una patada la volteó, la puso enfrente de la estatuilla y sin chistar, sin sentir un remordimiento, agarró la daga y se la clavó a su mamá en la mano. Pero así con una furia que atravesó toda su mano y la clavó en el piso. No, 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 no. O sea, así de... Entonces, ella estaba desangrándose, adolorida. Los zumbidos no paraban. Obviamente no le afectaban a Magda, solamente le afectaban a Elena estos latidos. Entonces, ella ya estaba, o sea, ya, Sí, o sea, ya estaba agonizando. ya estaba frente a la estatua de pronto, o sea, pues esta como que la
batía. De pronto empezó a oír que si algo se rompiera. Ok. Entonces, la estatuilla de por sí pues, ya estaba desgastada, ya tenía ciertas cortaduras, pues empezaron a verse más y más y más, hasta que en cierto momento la estatuilla pues, se Tronó. rompe. ¡Pah! O sea, se rompió. O sea, así como que si hubiera explotado desde dentro. Pero no fue una explosión así como que si le hubieras metido un cohete, no sé, poco a poco se rompió y ¡pah! Y los pedacitos quedaron flotando. O sea, sí, como que si estuviera, no, bueno, no como estaban suspendidos en el aire. Y, Pero qué impactante. y de la estatuilla había un puntito, como gelatinita, esas masitas. Sí, sí, sí. Entonces la gelatinita, la masita, empezó a crecer, a crecer, a crecer. O sea, se expandió, se expandió, se expandió, se expandió, hasta que pues la masa, o sea, toda deforme, o sea, como un pedazo de gelatina rosada, una masa de estas de... No sé si algunas veces he visto el pollo molido, que se ve así como una masa. No, sí, lo que es Entonces, verdad. tipo de masa, pero así con un color rosado. O sea, Sí, sí, sí. entonces, esta masa pues, estaba casi enfrente de Elena. Y se quedó así como, ¿qué estoy viendo? O sea, o estoy alucinando, Estoy muy cansada. o estoy muy cansada, o en verdad lo que estoy viendo no es real. Porque, o sea, ¿cómo? O sea, fuera de que la estatua explotó, fuera de que los pedacitos pues estaban flotando, o sea, estamos hablando de que hay algo enfrente de mí que es una masa que no tiene forma, que simplemente está ahí flotando, o sea, es como que, ¿qué está pasando? Se quedó así de... Creo que estoy alucinando, creo que pues obviamente, o sea... Ya aquí mi que, cordura quedó. aquí mi cordura quedó. Sí, sí, claro. Entonces la masa pues sí, o sea, se retorcía, se movía, o sea, es como de estas pulsaciones de... O sea, se movía extraño la masa. Entonces de pronto, en uno de esos momentos, la masa como que se paró. Y por toda la masa se abrieron ojos así. Sí, cientos de veces, decenas de ojos. Decenas de ojos que los veían a todos lados y obviamente unos miraban a Elena. Ella se quedó así de... Un momento se quedó así y de pronto reaccionó. Obviamente gritó, se quería quitar la daga, quería escapar, o sea, pero obviamente entre la neurotoxina, entre la falta de sangre, entre la falta de alimento, o sea, nada, no había manera. Entonces lo último pues, que se puede decir que se supo de Elena es que mientras esta cosa la absorbía, o sea, la llevaba, o sea, se alimentaba de ella, o sea, la absorbía, la consumía, le lanzaba maldiciones a su hija, a su abuela y a la reina. Y esta masa, o sea, toda esa pues salió para seguir creciendo, no, al contrario, o sea, mientras la absorbía, se iba otra vez encogiendo, 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 hasta que volvió al puntito. Entonces los pedazos de estatuilla se volvieron a juntar, se volvieron a formar, volvió a convertirse en estatuilla. Pero esta vez la estatuilla estaba pues ya de un yeso más limpio, incluso los colores que se veían deslavados volvieron a verse acá pintaditos, o sea, como nueva la estatuilla. O sea, incluso tenía por ahí algunas marcas de cuarteados, ya no estaban, o sea, estaba como que si fuera nueva la estatuilla. Entonces, obviamente, pues, ese fue el final de Elena. Y Magda lo único que dijo fue, la reina ha sido alimentada. Oh, no, 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 no puedo. No puedo, imagínate el shock de saber que tu hija ni siquiera le importas. O sea, es como, no me importa, solo eres alimento. Y pues también saber que su papá tampoco le importó realmente porque pues hizo lo mismo, hizo exactamente lo mismo con su papá. Y a final de cuentas, pues todo fue planeado. O sea, ella no, o sea, ya la líder había sido escogida, no era Sí, no, Elena. no era Elena. Todo había sido planeado, el alimento era su hija. Se supone que su esposo, el papá de Magda, pues había planeado evitar todo eso porque sabía el destino de su esposa y el destino de su hija. Dijo, no, Quiero no, evitarlo. quiero evitarlo, pero pues se dio cuenta que no era posible.
qué horror. No, no podría. Ah, No podría, no podría. eh, Está demasiado... Ay, no, 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 no. Te hace cuestionarte muchas cosas. ¿Qué tan adepto eres? ¿Qué tan creyente eres? ¿Y qué precio pretendes pagar por, por lo que quieres lograr? sí, a lo mejor nos imaginábamos que pues, estábamos hablando de alguna especie de ritual satánico, de alguna especie de ritual de magia, de magia negra, etcétera, ¿no? O sea, pero pues era otro tipo de entidad. Me recordó a los ángeles, ya sabes, que describen en la Ajá. Biblia. Oh, no, 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 no. Algo así parecía la masa con Sí, con decenas los de muchos ojos, de o sea, ojos. con decenas Creo de que son ojos. querubines, ¿no? Los que se ven así. Ay, no, 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 Con las no. decenas de ojos mirando, entonces imagínate una masa amorfa que a lo mejor ni siquiera es rosada, o sea, tú lo estás interpretando Como que rosada, como claro, que es porque es un rosada. color que asocias a Ajá, algo. ajá, o sea, y de pronto se abren cientos de ojos, o sea, y eso sucedía cada luna llena. Quiero imaginar que a lo mejor pues se alimentaban con animalitos, con Sí, 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 pero los rituales especiales ah, requerían cosas, ciertas ingredientes especiales. especiales, por llamarlo de alguna manera. Ah, tú me vas a contar una historia, ¿no? Te voy a contar una pequeña historia. ¿Qué tanto crees que un objeto pueda guardar el amor o la presencia de alguien? Yo creo que pueden guardar presencias, sentimientos, emociones y energías. Ok, mi historia se llama La Cruz. Su protagonista se llama Ivana. Ivana tuvo un suceso que cambió la percepción de cómo ella veía los objetos. No sabía la carga sentimental o energética que podían tener en ella y lo que podía pasar si los tomaba prestados sin la autorización de la persona que los tenía. Ella fue criada en una familia sumamente religiosa. Eran de esas familias que ya sabes, van a los rosarios, están con los santos todo el tiempo, así de que no es de San Charbel, vamos con San Charbel a la fiesta. O sea, su familia está involucrada en todas las fiestas, desde los novenarios hasta la fiesta grande que se hacía, donde ya sabes, sueltan, te dan que el molito, el arrocito, que te van dando así como todas esas cosas. Estas fiestas patronales de pueblo, ¿no? Sí, 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 o sea, su familia era adepta a esas fiestas, súper, 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 a las mandas, así de que, ay, es que, ¿qué crees, mija? Que ahora sí me quedé sin dinero y le tuve que pedir al santito que me consiguiera trabajo. Y como sí me lo consiguió, voy a caminar desde la avenida hasta la iglesia, sin zapatos o de rodillas, o voy a llevarle, no sé, cientos de arreglos florales porque eso le prometí. Entonces, ella estaba muy acostumbrada a ese tipo de festejos. Entonces, pues a cada rato estaba en eso, a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y pues obviamente tanto en los rezos como en el posterior. ¿Qué implicaba el posterior? Lo que decías, las fiestas patronales, donde después de un rato, después de comer, beber, convivir, bailable, todo, pues ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en ese tipo de fiestas cuando eres niño? Te dicen, ay, estás muy cansado, amigo, y hay dos sillitas. Te contamos dos Te sillitas. junto dos sillitas, duérmete ahí un rato. Para eso, ella tenía a su tía Juana, que era la tía que se encargaba de cuidar a los sobrinitos que se quedaban ahí en las fiestas o después de las fiestas. Decía, ah, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar, no te preocupes, tú síguete divirtiendo, yo cuido a los niños, todo va a estar tranquilo. Y evidentemente esa tía era muy querida por sus sobrinitos, porque pues era la tía que los cuidaba todo el tiempo. Entonces era así como de que, ay, pues la tía Juana nos está cuidando, es bien linda. De hecho, ella era así como de que, tu papá no me está viendo, mira, ¿quieres un dulce? Te doy un dulcecito, ¿no? Ya sabes, como esa tía Barco que pues siempre te está ayudando, te está apoyando. Tenía fama de ser una tía muy alegre. O sea, todo el tiempo estaba riendo, todo el tiempo estaba conviviendo. Pero si algo no le gustaba, solía ser muy franca. Te decía así de, sí, pero esto no me gusta, esto no me parece, como que estás mal por esto. Entonces, se hizo una mala fama dentro de sus hermanos y dentro de su mamá porque decía, ¿cómo puede ser posible que tú les estés enseñando esto a los niños? Que tú les estés dando este ejemplo, que tú, entonces, a pesar de que sí era muy querida por sus sobrinos, sus hermanos sí la querían, pero era como de que, ay, te quiero, pero a ratos, o sea, hay ratos que no te tolero, o sea. De esos miembros de,
Ay, o sea, es que sí, pero pues de lejitos, ¿no? O sea, de... Sí, no de lejitos, pero sí así como de que, pues, ¿qué te parece si estás unos días y después te vas? Aparte de que para la época en la que Ivana se fue creciendo, pues la tía Juana se vestía de una manera escandalosísima, así. Para la época. Sí, 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 falditas cortas, escotada, andaba como que pues de una manera en la que realmente pues no cualquiera aceptaría. Aparte de que tenía relaciones como, ¿cómo decirlo? ¿Casuales? No casuales, pero sí muy esporádicas. O sea, como que un día llegaba y llegaba con un muchacho y se iba de juerga, y al otro día llegaba y se iba de fiesta con una chica y al otro, y así se la llevaba, ¿no? Entonces su familia era como de, pero ¿cómo, no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto, no? O sea, eres demasiado escandalosa y eres un mal ejemplo para nuestros hijos. Sobre todo el mal ejemplo, ¿no? La tía mal ejemplo. Sí, sí, la tía mal ejemplo. En su juventud, antes de que pues, sus sobrinos nacieran y Ivana naciera, ella tuvo una relación donde la pareja con la que ella se iba a casar ya tenían así el anillo de compromiso, estaban a 2 meses de casarse, así, a 2 meses de casarse, y el chico pues salió, así le dijo, ¿y sabes qué? Tengo que entregar unas cosas ahí, pero regreso y pues nos organizamos y pues el chico no regresó. Tuvo un accidente y no regresó. Entonces ella al principio se la pasó llorando, así, no la sacaban de la cámara de por favor, Juana, párate, vamos a hacer las cosas. Y ella, no había manera de que tú la pudieras sacar de su cama. Yo estaba en... Sí, estaba en su etapa de duelo y le Sí, sí. duró muchísimo, muchísimo tiempo. Tú dices, es que cómo no te puedes parar. Y una vez pasada esa etapa de duelo, fue cuando empezó con esto de las falditas cortas. Y O sea, bailarse fue su forma constantemente. de superarlo, ¿no? O sea, así de, ¿sabes qué? Oye, pues sí, me dolió, perdí, o sea, que era mi prometido, mi futuro esposo, pues tengo que superarlo. Y la forma de superarlo, ¿sabes qué? Living la vida loca. Sí, y literalmente era living la vida loca. O sea, se salía al baile que se encontrara y regresaba cuando el sol ya se había puesto. Y así se la llevaba todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, su vida era muy inconstante, era un ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y evidentemente, pues en un principio ella vivía con su mamá, pero su mamá se hartó y le dijo, no, o sea, es que no puedes tener esta vida conmigo. Entonces dijo, vete a buscar un lugar y pues afortunadamente la tía Juana tenía un buen de hermanos. Entonces decía, bueno, pues voy con mi hermano Pedrito, voy con mi hermana Petra, o sea, iba de casa en casa con los hermanos y obviamente el lugar a donde llegaba llevaba el mismo ritmo de vida, así de que, o sea, si vivieran en el pueblo, bueno, ella se hacía de amigos y decía, bueno, mira, es que, ¿qué crees que me encontré a Perenganito y me voy a ir de fiesta con él? Y así se la llevaba, ¿no? Entonces, evidentemente, como también estaba de casa en casa, pues como en este tiempo, donde ella ya empezó en esa vida de juerga, ya tenía sobrinos, pues cuando ella estaba en casa, después de que ya se le pasaba un rato la diversión, o sea, de que ya había dormido en la tarde y ya estaba alegre de nuevo, pues se ponía a jugar con sus sobrinos, así de que, ay, venga, niños, a ver qué están haciendo, si les ayudaba a sus hermanos en casa, o sea, sí tenía como esa ternura de ponerles atención a los niños, de decir, ¿sabes qué? Es que sí te tengo paciencia, quiero jugar contigo, quiero platicar. Y evidentemente, pues Ivana llegó a tener un gran cariño por esta tía, porque se la pasaba conviviendo con ellos, o sea, de verdad sí les ponía atención. O sea, no era la típica tía de que, ay, estoy en tu casa, pero solo le hago caso a tus papás y te voy a ignorar a ti. O sea, no, sí ponía atención a sus sobrinos. Aparte de que, pues, a pesar de que se vestía escandalosa, sí tenía cierta elegancia para vestirse. Tenía un corte muy singular, donde su cabello era muy, muy corto y sus ojos eran como miel. Entonces, el corte de cabello con sus ojos y con las facciones de su nariz, porque tenía una nariz muy finita, hacían que resaltaran mucho sus facciones y fuera muy llamativa donde fuera. Entonces, Ivana agarró una admiración enorme por su tía. Decía, es que mi tía es tan bonita, me encanta cómo es, me encanta cómo se ve, y le encantaba ver la libertad que tenía la tía Juana, porque pues esa libertad no la veía en su mamá. Decía, ay, es que me ves bien aburrida, se la pasa aquí todo el tiempo en la casa, ¿cómo yo me voy a divertir, no? Entonces la agarró de su ejemplo, dijo, no, pues es que mi tía Juana es libre, ¿no? Pero para esto, Ivana nunca supo la historia Detrás de... Ajá, detrás de todo el libertinaje de la tía, ¿no? Entonces, la tía, después de un tiempo, si bien no sentó cabeza como de que, ay, amo a esta persona, me voy a casar con esta persona,
sí encontró a alguien que como que le hizo bajar el ritmo. Así de que, oye, ¿sabes qué? Ven, vamos a casarnos, yo te propongo una vida un poquito más estable. Entonces la tía Juana como que se calmó un rato, dijo, ah, ya, pues vamos a casarnos, ¿no? Y la persona con la que se casó, pues era una persona que la llevaba a viajar mucho. Así de que, ay, ahora nos vamos al Tíbet, ahora nos vamos a Egipto. Ahora, entonces, a cada viaje que iban, la tía llegaba con regalos para todos los sobrinos. Así, ay, mira, mijita, te traje una pirámide en tamaño pequeño para que te acuerdes de mí. O sea, y siempre les traía regalos a tus sobrinos. Entonces, sus sobrinos estaban fascinados con la tía. Decían, no, ¿cómo mi tía puede ser tan linda, no? ¿Cómo puede ser tan dedicada a nosotros, no? Porque la tía, pues, definitivamente decidió no tener hijos. No quiso tener hijos, no es que no le naciera, pero no, con su pareja ya, como ya lo conoció, ya estaban un poco grandes y él tenía problemas de salud, dijo, ¿sabes qué? Lo mejor es que nos quedamos así, no tenemos hijos entre nosotros, mejor disfrutamos nuestra vida, la pasamos cómodos. Y pues obviamente que usaba a sus sobrinos para pues sentir como esa fraternidad de, ay, mi sobrinito, mira, te traje esto, te traje lo otro. Esa ausencia de, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, una vez que regresaba de sus viajes, podía pasar semanas dentro de su casa rezando, rezando, rezando. Ah, había una particularidad de esta tía. Cuando falleció el novio, lo único que dejó el novio, así de como de herencia, por llamarlo de alguna manera, fue la cruz, el dije. Dije, la tía nunca se lo quitó. Nunca. Desde que Ivana recuerda a su tía Juana, ella siempre traía dije. Siempre lo traía colgado, siempre. Y cada que regresaba a su casa, pasaba semanas rezando. O sea, a pesar de que living la vida loca, ella tenía su dije. Sí, claro. O sea, era como su sello característico. Sí, sí. O sea, tú veías a la tía y lo primero que veías era su dije. Lo primero que asomaba así a la lejanía era el brillo de su dije. Ajá, efectivamente. Entonces, pues obviamente los lugares que conoció, pues también conoció otro tipo de religiones. Y la tía Juana tenía la particularidad de ser excesivamente sociable. Entonces, a cualquier persona que se le acercara, si ella le llegaba a preguntar de, oye, ¿cuál es tu, o sea, qué estás practicando, no? Y ellos se sentían con la confianza de contarle los ritos que hacían para su religión. Entonces ella cuando llegaba a su casa, llegaba y practicaba absolutamente todos los ritos, a lo mejor no todos en un mismo día, pero así un día, no sé, rezaba como el budaísmo, otro día rezaba como los chinos, otro día, y así se la llevaba. O sea, otro día meditaba, otro día, entonces el tiempo que estaba en su casa se la pasaba haciendo eso. Y tú decías, ¿cómo puede ser posible que después de estar viviendo la vida loca tú regreses a eso? No por eso la tía juzgaba ni nada. De hecho, luego sus sobrinos llegaban y cuando ya estaban un poco más grandes, le llegaban a contar así a su tía, así de, ay, tía Juana, tengo un problema. Es que, ¿qué crees? Me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Y la tía así como de que, ay, mijo, a ver, ven, siéntate tantito, vamos a platicar. Entonces se ponían a platicar y pues era como tan ameno que pues ellos decían, no, es que no me está juzgando, me está dando un consejo porque pues ha vivido tanto. Sí, o sea, se acercaban a ella porque pues no los juzgaba, los ayudaba, obviamente. A lo mejor sí los juzgaba, pero era como que, oye, mira, pues fíjate lo que estás haciendo. Ajá, sí, no lo hacía con el fin de hacerlo sentir mal, sino con el fin de reflexiona, porque no quiero que acabes en problemas o que te pongas en una situación de riesgo. Ajá. Sobre todo con sus sobrinas, porque sus sobrinas pues ya estaban en una era donde ya estaban un poquito más destrampadas, un poco más de riesgo, y ella decía, es que no quiero que mis sobrinas sufran, ¿no? Y pues las aconsejaba, pero no de manera grosera, solamente de manera así como de que, ay, ven, vamos a platicar. Y a pesar de que su esposo era una persona bastante acomodada, ella era muy sencilla, o sea, cuando estaba en su casa era la persona más sencilla. Se llevaba a sus sobrinos de, ay, vente, vamos al tianguis, vamos a comprar esto, vamos a chacharear, o sea, a pesar de que tenía el estatus como para andar comprando en tiendas de marca, ella decía, no, yo quiero esto. Se iba por sus guaraches, se iba por tostadas, o sea, andaba de aquí para allá con sobrinos como si nada. Y aún así iba a las fiestas patronales. Decía, ah, bueno, si mis hermanos quieren ir, yo voy, los acompaño, disfruto con ellos, o sea, y por eso sus hermanos, después de su etapa loca, pues llegaron a tenerle mucho amor. O sea, dijeron, es que, pues sí nos ayuda, ¿no? Es muy linda. Lo que pasó después fue que pasaron, o sea, de lo que te estoy contando en un inicio a esta era ya habían pasado como unos 25, 30 años. Entonces, la tía Juana, en sus últimos 2 años, empezó a bajar mucho de peso. Empezó a bajar de peso, empezó a sentirse mal, ya casi no comía. Sí sonreía, pero no comía. Y era así como de que, es que como que me cae pesado, hija. Es que como que no tengo hambre. Entonces, Ivana, que era
pues la que más estaba pegada a ella decía, es que ¿sabes qué? Es que yo quiero que estés bien, tía, te quiero ayudar, quiero verte, pues, Bien. ajá, quiero verte bien. Cuando le dieron el diagnóstico fue así, ¿sabes qué? Tenía una etapa muy avanzada de cáncer de estómago. Entonces no había manera de que pudieran salvar a la tía Juana. Pero ella nunca, o sea, cuando se sentía mal no iba al doctor o el clásico, ¿no? Pues tengo gastritis. No, o sea, en esos 2 años se fue complicando, hasta que llegó a esa, porque nunca le detectaron que era cáncer, o sea, primero le decían que era gastritis, luego decían que tenía un problema en el esófago, porque pues no podía pasar la comida, no podía comer, pero nunca le dijeron que era cáncer, hasta que ya estaba en una etapa demasiado avanzada, y se fue expandiendo, o sea, se fue a los riñones, a los Sí, o sea, pulmones. empezó a esparcirse toda Sí, o sea, fue de que, ya sabes, no sé si has visto esas historias de que un día estás bien y al otro pasa al doctor y ya estás así como que lleno de tumores por todos Sí, o lados. sea, tú te sientes bien y en el momento que vas al doctor te dan el diagnóstico y ¡zas! O sea, se te deja venir toda la enfermedad, o sea, así como... Efectivamente, a la tía Juana eso le pasó. O sea, que de pronto se le llegó a ver toda la enfermedad, le contó a sus hermanos y pues obviamente buscaron los doctores. O sea, ella tenía el Sí, estatus sí, para sí. buscar doctores, pero pues ya la habían desahuciado. O sea, Entonces, era de arregla tus asuntos y despídete. y despídete. Ajá, entonces lo que hicieron sus hermanos fue buscar medicina alternativa. Así, vamos a ver si me recetaron esta hierba que dice que funciona, tómatela. Y de verdad ella se tomaba todo así de que no, pues a lo mejor no funciona, hermano. Pero ella ya sabía que no iba a sobrevivir. Entonces, sus últimos meses disfrutó a sus sobrinos, paseaba con ellos, pues convivió lo más que pudo con su familia, con su esposo y así. Entonces, eh, pues llegó el día trágico. La tía Juana murió un 7 de agosto, así en su casa, tranquila, rodeada de su familia. Algunas personas que conoció en el camino también fueron a su funeral y ella pidió como algo muy específico. Dijo que quería que la velaran, pero que mientras la velaran no cantaran canciones de iglesia. Dijo, ¿saben qué? Yo quiero que canten canciones que a mí me gustan. O sea, no que las toquen o nada, solo quiero que canten mientras me están velando. Y una vez que termine eso, van a agarrar y me van a aventar al mar. ¿Por qué? Porque mi hermano me gusta y yo quiero descansar en el agua porque fue lo que siempre me gustó. Me encanta la naturaleza, quiero estar cerca de la naturaleza. Entonces, pues obedecieron sus instrucciones, ya sabían que era bien extravagante. Sí, sí, o Entonces sea, dijeron, no les cayó de particular de lo que me estás viendo está rayando en sí, otro tipo de sí, cosas, en ¿no? alguna locura. En No, no, alguna no, no. locura, o sea, es normal, o sea, simplemente es tu último deseo, vamos a cumplir tu último deseo. De todos modos, no es como que si lo cumplamos o no lo cumplamos, pues vaya a pasar algo diferente de lo que esperamos. Sí, claro. Entonces, una vez pasado el rosario, ya sabes, el novenario, donde están así todos los días rezando y así, eh, el esposo de la tía Juana les dijo, ¿sabes qué? Es que la tía Juana les dejó algo, y quiero entregárselos. Entonces los convocó en su casa, les dijo, dejó una especie de testamento y donde mencionaba cómo querían que fueran repartidos sus bienes. Entonces, pues agarraron, empezaron a leer la carta y la carta decía algo así de, querida familia, si están leyendo esto, significa que he perdido la batalla contra esta enfermedad que me hizo parecer disfraz de Día de Muertos. Y que este año voy a estar en el panteón, por lo tanto, quiero que me lleven mi anisito y mi cigarrito. Voy a ir a visitarlos a todas sus casas y voy a verificar que no me estén llorando. La tía Juana Ese tenía es un humor el muy... humor de la tía Juana, ¿no? O Sí, sea, tenía un humor muy turbio. muy, muy negro, diría, ¿no? Sí. Sé que es difícil para ustedes aceptar esta realidad, pero les puedo decir que es mejor que me recuerden fuerte y valiente. Alguien que siempre estaba sacándoles una sonrisa con mis ocurrencias, a que recuerden la persona frágil que he llegado a ser hasta este momento. Si quieren conservar mis pertenencias, con gusto lo pueden tomar lo que gusten, pero me agradaría más que donaran mis cosas para gente que le hagan falta. Mis maravillosos vestidos y mi excelente gusto de la moda también lo pueden donar, no tengo ningún problema. Hagan una colecta, donen a las instituciones, o si saben que alguien necesita, mejor dónenlo. Si ustedes se quieren quedar con algo, pues también pueden quedarse con mis joyas, no tengo problema. Había una instrucción más en esa carta, decía, a mi querida sobrina Ivana le he dejado un objeto especial y una última misión de parte de su tía favorita.
Los amo a todos y gracias por haberme dado momentos maravillosos que me hicieron disfrutar mi estadía en esta tierra. Firma su tía favorita. Después de que leyeron la carta y todo, y pues cada quien dijo, pues sí, vamos a hacer una colecta. De hecho, si acaso conservaron una que otra joya de la tía, porque sabían que realmente la tía no habría querido que fueran avaros así de que no, yo quiero el sillón de Luis XV que estaba en su casa, ¿no? Entonces prefirieron hacer una colecta, vendieron sus joyas, la subastaron y con lo que obtuvieron sí lo donaron a alguna institución, ¿no? Cumplieron esa voluntad. En el transcurso de que ocurrió eso, al esposo se llevó a Ivana y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que tu tía te dejó. Y le dio un pequeño sobrecito. Así, un sobrecito. Y solo decía así, muy poquitas palabras. Decía, querida Ivana, hoy te escribo con mis últimas fuerzas para pedirte un favor muy especial y también para dejar por escrito que eso que acabas de ver es exclusivamente tuyo. Cuando llegó al lugar donde estaba la cartita, había así varios vestidos muy bonitos, o sea, con unos detalles muy hermosos, y le dejó explícitamente dicho que eran para ella. O sea, eran como su herencia para ella. Quiero que tengas estas prendas que te recuerden que ya no estoy en este plano físicamente, pero sí te acompaño de alguna manera. Me gustaría también que fueras al Panteón de las Cruces, que está en la ciudad donde antes vivíamos como a 2 horas de aquí. Y quiero que busques la tumba de una persona. Su nombre es Alejandro Cervantes Vera. Y dejes en ella esa cruz que siempre cargué en el cuello. Por favor, no te olvides de ello. Te amo mucho, mi niña. Que tu vida sea dichosa. Cuando Ivana terminó de leer la carta, pues obviamente se le empezaron a llenar así sus ojitos de lágrimas. No puede ser mi tía, no, mi tía. No, deja tú de eso. O sea, aparte de todo, le dejó misión. Te dejé una misión especial. Entonces, pues le dio mucho sentimiento, empezó a medirse los vestidos, vio que pues la tía y ella no eran detalles tan diferentes, entonces digo, pues me quedan súper bien, ¿no? Yo me los voy a quedar, o sea, obviamente no se los voy a dar a nadie, son míos, son mi herencia. Entonces se quedó con los vestidos, se los llevó a su casa, pero como había pasado ya más de 10 días en los que se había ausentado de sus actividades, se llevó la crucecita, pero se le ocurrió llevársela colgando, así agarró, le puso una cadenita, y se la colgó y dijo, bueno, voy a ir a hacer lo que me pidió mi tía, pero necesito arreglar los pendientes de mi casa. Llegó a su casa, la verdad es que llegó muy cansada, se duchó y todo, pero no se quitó la cruz, o sea, dijo, yo me la voy a traer un rato. Se quedó dormida y la primera noche que se durmió con la cruz, empezó a tener como sueños un poco extraños. Ella sentía que alguien entraba a su habitación, que alguien entraba así, pero no de manera agresiva, sino que entraba de manera muy suave. Pero, o sea, por la ventana, por la puerta, o simplemente como que... No sé si te ha pasado esa sensación de que estás durmiendo y sientes una presencia. Es como que alguien te observa, ¿no? Así. Ajá. Ella sentía eso y sintió eso la primera noche. Pues no le dio mucha importancia porque estaba cansada, había estado en un panteón, dijo, a lo mejor no me limpié de energías. Reciente lo de su... Bueno, entre comillas, reciente lo de su tía. Sí, habían pasado pocos días, entonces ella dijo, a lo mejor es eso. Es mi sugestión que pues estoy cansada y mi tía pues me quedé un poquito con esa energía, ¿no? Entonces guardó los vestidos, se quedó así y al otro día se fue a trabajar. Y la verdad es que se le volvió a olvidar ir al panteón, aparte de que salió súper noche. Fue así de que no, ya son las 8, o sea, no voy a ir a esta hora y no me van a abrir. No llego, ¿no? Ajá, no llego, y aparte estaba 2 horas de su casa. Entonces decía, pues ¿cómo carajos voy a llegar ahí? Eso fue más como que, pues, perdóname tía, pero pues tendré que ir mañana o tendré que ir en otra ocasión porque pues ya no puedo, o sea, definitivamente hoy no puedo. Sí, entonces se quedó dormida, incluso con la ropa del trabajo, ni siquiera se la cambió. Se volvió a dormir y tuvo un sueño un tanto extraño. Soñó que mientras estaba durmiendo, alguien empezaba a darle besos, así, literalmente besos en su cara, besos en sus cachetes, pero ella sentía no solo que alguien la besaba, sino que no la besaba a ella, o sea, estaba besando a alguien más, pero dentro de su cuerpo. Y fue así como de, esto está raro, o sea, yo estoy soñando que me están besando, pero no siento que me estén besando a mí, o sea, siento que solo están besando a mi cuerpo. O sea, como que si ella estuviera viendo a través del cuerpo de alguien más. Exactamente, entonces ella veía que besaban su cuerpo, pero pues no era ella, era alguien más. Entonces, quien estaba besando su cuerpo empezaba a hablarle bonito, le decía cuánto la amaba y así como de, eso está muy raro, ¿no? Pero pues no eran sueños que la asustaran realmente, solo eran sueños que
que pues la hacían sentir extraña. Y despertó con la sensación como de que estaba adormilada. O sea, como de que ella era, pero no era ella. O sea, como que su cuerpo lo sentía raro, ¿sabes? Como, no sé, como cuando te pones una chamarra y a lo mejor no has dormido y como que la sientes rara, como que la sientes pegajosa. Así sentía su cuerpo. Y era como de que eso está muy raro, ¿no? No le dio mucha importancia, volvió a ir al trabajo y la verdad es que pasaron 2 semanas y no fue. Se le fue el... Sí, o Así, sea, literalmente se le fue el show. sus actividades, Ajá, se había atrasado mucho en su trabajo y Sí, pues, sí. obviamente en el trabajo también la notaban como medio dormida. Como medio extraña, como medio Ajá, que... decían como que, oye, pero es que no eres tú. Como Ajá, que... es lo que te dice como que, oye, estás bien, como que no te sentimos que seas tú. Ajá, o sea, usaba frases que no eran de ella y los demás del trabajo le decían, es que no te estás expresando como tú eres. Ajá. O sea, de hecho traes como una esencia diferente. Como una jerga diferente. Ajá, ¿no? sí, sí. Entonces, cada vez que dormía, sus sueños eran como más y más intensos. O sea, tenía Pero escenas... siempre en ese punto de que veía a través como que Ajá, sí, sí. de otro cuerpo. Sí, sí, sí. O sea, ella veía como que, ella decía, yo estoy soñando. Y soñando tenía la sensación de que alguien estaba besando su cuerpo, la abrazaba. O sea, pero no de manera invasiva, sino como de manera muy romántica. Y a su vez como que, supongo que ella, a lo mejor de todo ese sentimiento era como que pues, o sea, a la vez normal y así como que pues, pero si no es mi cuerpo, ¿por qué siento esta calidez, esta... Ajá, sí, 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 sí. Sí, y era muy extraño porque pues ella realmente no tenía novio, o sea, no había manera en que Ivana tuviera esa sensación. Entonces, un día de esas 2 semanas se quedó dormida y tuvo un sueño diferente. Soñó que, por ejemplo, cuando ella veía que alguien la besaba, ella no podía ver el rostro de la persona que la besaba. O sea, solo podía sentir que alguien la besaba, pero ella podía verlo por fuera. Pero nunca vio el rostro de la persona. Entonces, en ese sueño que tuvo esta vez, se vio con un vestido que la tía le había regalado. O sea, estaba vestida con algo que la tía le había regalado. Traía el dijecito, estaba muy guapa. Y decía, bueno, pues eso está muy padre. Y empezó a ver la cara del sujeto. Vio que era un sujeto como de 1,80, un poco moreno, nariz un poco grande, labios definidos, ojito grande, cabello chino, y fue así como de, nunca le había podido ver el rostro. Entonces empezó a bailar con ella, así de, te he extrañado mucho, quiero que estés conmigo, ya debemos estar juntos como debemos estar siempre. Y de pronto como que vio que pues obviamente no estaba ahí, ella no estaba ahí, y dijo, ¿cómo esto es posible? Y como que algo la hizo reaccionar. No. Como que algo la hizo despertar del sueño. El problema fue que no despertó en su cama. ¿Cómo? Despertó en el panteón a las 2 de la mañana, vestida con ese atuendo azul, con la cruz, y de pronto, y enfrente de una lápida. Y en la lápida estaba el nombre que su tía le había pedido, Alejandro Cervantes Vera. En cuanto vio la lápida, Ajá. ella fue así como de, ay, creo que ese era el tío, ¿no? Ese era el nombre de la persona que le había encargado su tía, ¿no? Ajá, y de pronto empezó a sentir como si el dije le quemara. O sea, como si lo hubieran puesto en fuego. Ajá. Y después se lo hubieran colocado. Entonces empezó a sentir que el dije le quemaba y le quemaba y le quemaba, y pues literalmente lo que hizo fue arrancárselo, así de, no, espérame, y lo puso sobre la lápida y en automático dejó de estar caliente. Dejó de estar caliente y pues obviamente la sensación de quemazón se le quitó. Y ella fue así como de, esto es un poco extraño, ¿no? O sea, como no, que... ¿Cómo llegó al panteón, no? O sea, sí, o sea... A las 2 de la mañana, o sea, y sola, ¿no? O sea... Ajá. De hecho, tuvo que llamar al velador. Así de que, oiga, ¿me puede ayudar a salir de aquí? Y el velador así de, ¿cómo entró? Porque en las cámaras no se veía que ella hubiera entrado al panteón. O sea, todavía de hecho, pues, un caso de sonambulismo extremo, ¿no? Sí, pero el problema es que el velador revisó las cámaras y no se veía que ella hubiera entrado al panteón. Y las puertas del panteón estaban cerradas. O sea, no había manera en que ella pudiera haber entrado. Entonces, total, que le dijo, oiga, déjeme hacer una llamada, ¿no? Porque, pues, obviamente, en sus sueños no se llevó el celular. Entonces dijo, déjeme hacer una llamada. Empezó a hacer una llamada. Le llamó a su mamá para que fuera por ella. Su mamá la fue a recoger. Y fue así. Y le empezó a contar la historia. Le dijo, oye, mamá, es que crees que pues,
llegué aquí al panteón, pero estaba soñando con este señor. Y la mamá, pues obviamente tenía fotos así viejitas conservadas de su hermana, porque había sido muy reciente, y le enseñó una foto. Y le dijo, ay, mira, ahí trae el vestido que tú traes puesto. Y al lado de la foto había un sujeto de 1,80, con la nariz alineada, chino, moreno, y se dio cuenta que era el sujeto con el que ella soñaba. Y fue así como de, oye, pero yo he soñado con él. Y la mamá le contó la historia de, mira, es que él era el prometido de tu tía, falleció en un accidente automovilístico, la cruz era de él, no de ella. Entonces, por eso la tía estaba ¿Deseosa? deseosa de entregar la cruz Sí, a la sí. persona. Y aunado a eso, la tía siempre decía, o sea, no se lo decía a sus sobrinos, pero sus hermanos sí. Sus hermanos sabían que viajaba y que siempre traía la cruz porque ella soñaba con él todas las noches. Todas las noches era acompañada por su amado. Entonces, literalmente ella llega, le empieza a contar a su mamá y su mamá le enseña la foto donde sale donde sale la tía con el mismo vestido que ella trae puesto y le dice, ay, mira, el vestido es idéntico al tuyo, es el que traes. Y ve que al lado, en esa foto, está un sujeto de 1,80 con chinos, la nariz un poco aguileña, y se da cuenta que es el sujeto de sus sueños. O sea, literalmente ella ya había soñado con él. Le dice a su mamá, es que yo soñé con él. Entonces su mamá procede a contarle la historia de que él era el prometido de su tía, iban a casarse, no se pudo concretar porque él tuvo un accidente. Y también le cuenta que realmente la cruz no era de la tía, era de él. Entonces, para esto la tía siempre cargaba con la cruz porque la premisa que tenían ellos era de que si no estamos juntos en el día, porque pues ya sabes, eran de esos típicos románticos de nos amamos, queremos estar juntos. Entonces lo que tenían ellos era de que cada que ella llegaba, cada que se veían y él iba a salir, él le dejaba su cruz para que la cuidara, lo acompañara, se sintiera acompañado por él. Y en cuanto él regresaba, ella le devolvía su cruz y así se la llevaba, ¿no? Entonces, ella nunca devolvió la cruz. Sí. Ella nunca pudo estar... Sí, o sea, era la promesa de cada vez que volvías, o sea, ese objeto de te dejo algo, obviamente cuando regreso me lo vuelves a entregar y estamos juntos de nuevo. Efectivamente, y pues esta Ivana no había cumplido esa parte porque ya había pasado bastante tiempo y no había devuelto la cruz. Por lo tanto, pues la usaron de vehículo de nena, lo siento, Sí. pero necesitamos. Sí, o sea, su tía le dijo, oye, te estás tardando, o sea, yo quiero estar con mi amor, con esa persona, o sea, y obviamente es la promesa de que vas, dejas y estoy con él, nuevamente. Obviamente por el resto o lo que tú quieras, ¿no? Efectivamente. Y pues, evidentemente Ivana fue así como de, ay, ahora entiendo por qué soñaba tanto con él, por qué estaba ahí, por qué sentía que no era mi cuerpo, porque realmente solo era un vehículo para llegar a donde tenía que llegar. Es como esas pruebas que tú dices, bueno, ¿cómo puede un objeto trascender tanto y llegar a tanto? Porque de hecho la mamá también le decía, pues es que literalmente ella rezaba, iba a lugares porque ella decía que siempre soñaba con él. O sea, que su amado siempre estaba con ella. Todos los hermanos lo sabían. Todos los hermanos sabían esa historia, entendían y por eso también no la juzgaban tanto cuando tuvo esa etapa como de locura, de rebeldía, porque entendían que estaba pasando por ese proceso. No, pues estuvo increíble la historia, o sea, yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, no es posible. Digo, entiendo, pues a lo mejor esa parte de la promesa de amor, de que de que iba a volver, y etcétera, ¿no? Todo ese ritual que hacían ellos precisamente para, te dejo algo, me esperas, cuando regrese me lo entregas y volvemos a estar juntos. Y obviamente, pues la cruz era precisamente ese último objeto, esa última promesa de cuando me lo entregues, volvemos vamos a a estar estar juntos. Sí, claro. Y obviamente por eso pues presionaban a Ivana, oye, quiero estar con una persona que amo. O sea, y a final de cuentas pues no fue algo malo, no fue algo fuera así de que no, pues había, por ejemplo, como mi historia, que pues ya involucramos algún tipo de entidad, sino más bien fue como esa promesa de amor de quiero estar con la persona que amo. Y la pregunta sería así como de, oye, pero mira, tanto te lo hicieron cumplir que te llevaron al panteón. ¿Cómo llegaste? ¿Quién sabe? ¿Cómo te trasladaste? Ya como regresaste, pues tu mamá, pero Sí. ¿cómo llegaste? ¿Nadie sabe? Sí.
Me gustó la historia. ¿Qué te pareció la historia? ¿Te gustó? Ah, no, la historia de la Virgen, me pude imaginar la escena de la mamá dándose cuenta de la clase de hija que tenía y de la clase de entidad a la que estaban adorando y a la que le estaban pidiendo favores, porque no estoy hablando solo de la hija, sino de todas las personas a las cuales le pedían favores a la reina, o sea, y cuánto estaban vendiendo y cuánto estaban dispuestos a sacrificar y por cuánto tiempo. Pues necesario, o sea. Increíble este capítulo, me encantó. Es el primer capítulo de este nuevo podcast. Como les comentábamos, vamos a contar estas historias. Si en algún momento ustedes tienen alguna historia que nos quieran contar y que nos permitan mostrar en video, solamente los leemos en los comentarios. Este, Nos ayudan mucho con su like, suscribiéndose, comentando y obviamente compartiendo el capítulo. Esperemos que les haya gustado, esperemos que tengan historias similares, porque realmente pueden sonar muy imaginativas, pero muchas veces la realidad es mucho más loca de lo que La realidad supera la ficción. efectivamente, o sea, entonces si quieren mandarnos una historia de ese tipo, o si tienen alguna historia que tenga que ver con un tema con los temas que van a ir saliendo en los capítulos, pues mándanos con mucho gusto, los vamos a leer en los comentarios. Bueno, los esperamos en el siguiente capítulo. Como les comentaba, les agradecemos mucho que se suscriban, que comenten, que compartan el capítulo. Obviamente en YouTube nos encuentran como Los Nabos. En Instagram y en TikTok nos encuentran como Nabos Podcast. Los leemos y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Hasta luego. vemos. Bye.